Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. Rito penitencial. Bueno, pues es como imprescindible, ¿no?, al acercarnos al Señor, reconocer también nuestra propia indignidad, reconocer como una necesidad de purificación. Fijaos también cómo la presencia del Señor siempre hace que el hombre se sienta indigno, que el hombre sienta, yo me acerco a Dios, me acerco a la santidad de Dios y enseguida yo mismo experimento mi propia indignidad. Lo vemos en la Escritura muchas veces, por ejemplo eso en el profeta Isaías, cuando tiene esa visión de los querubines, santo, 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 que después llegaremos al Santus también, santo, santo, santo. ¿Y qué dice Isaías? Ay de mí, que soy un hombre de labios impuros. No le ha dicho nadie nada, pero se ha puesto delante de Dios y lo primero que ve es que él tiene labios impuros. O San Pedro en la pesca milagrosa, el capítulo 5 de San Lucas. Duc in altum, echa las redes, tira mar adentro, y ahí la pesca, pues, que revienta las redes, y llega San Pedro y se tira a los pies de Jesús, y ¿qué le dice? Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Veis? La presencia de Dios produce casi por sí misma el sentido de indignidad. Entonces nos acercamos al Señor, pues reconocemos nuestra indignidad, reconocemos que somos pecadores, es el yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos. Fijaos también, ayer leíamos de la didaqué, ¿os acordáis? La didaqué apostolorum, la enseñanza de los apóstoles. Y una de las cosas que decía era que al reunidos cada día del Señor, partid el pan, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Después de haber confesado vuestros pecados, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. ¿Veis? Hoy nos ha quedado en los orígenes, en los primeros siglos, el sacerdote cuando llegaba hacia el altar, lo que hacía, los ritos eran todavía más simples, entonces a lo mejor era la procesión de entrada, no había el saludo ni la señal de la cruz, que por cierto, eso de la señal en la cruz se introdujo a petición del Papa Pablo VI, después del concilio. Pues bueno, entonces cuando llegaba el sacerdote no decía nada, pero se postraba en el suelo delante del altar. ¿Cuándo hace eso ahora el sacerdote? El Viernes Santo. Pues eso que hace el Viernes Santo, el sacerdote entra en silencio y se tumba allí, se postra. Pues eso es lo que hacía como rito penitencial, como reconocimiento de su propia indignidad de acercarse a celebrar el misterio y a participar en el misterio. Bueno. También en el tiempo pascual, como sabéis, pues hay otra, se puede suprimir el rito penitencial y se cambia por otro rito. ¿Os acordáis cuál es? Tiempo pascual, la aspersión con el agua, que nos recuerda el bautismo, ¿vale? Pues como recuerdo del bautismo, porque el tiempo pascual es, claro, un tiempo muy bautismal, con el cirio, y toda la noche de Pascua es la noche donde se bautizan los catecúmenos, y todo, pues el agua que se bendice, la luz nueva de ser iluminados, decíamos ayer, el bautismo después de haber sido iluminados, pues toda la noche de Pascua es una noche bautismal. Entonces el tiempo de Pascua, que es como una continuación, una prolongación de esa noche, pues se utiliza también ese rito de la aspersión y se suprime el rito penitencial. Es como un recuerdo del bautismo que nos hace entrar en la iglesia y tener esa vida nueva. A veces se acusa, ¿no? Se nos acusa. Tú que vas a misa todos los días y mira qué mala eres. Pues dices, imagínate si no fuera, imagínate si no fuera. Entonces, verdaderamente, como digo, cuando decimos eso
de que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, me lo tengo que creer porque es verdad. O sea, es que es verdad. Y precisamente porque soy un pecador, voy a misa. No voy a misa porque soy un santo, voy a misa porque soy un pecador. Y porque necesito del Señor, y necesito de su gracia, y necesito de su misericordia. Entonces la misa no es para los santos, sino para los pecadores. Para los santos también, pero ningún santo va a misa diciendo soy santo. Van a misa con la conciencia de que son pecadores. Y cuanto más santos, más conciencia tienen de ser pecadores. Y de que si han hecho algo bueno, más conciencia tienen de que ha sido Dios quien lo ha hecho en ellos, que no ha sido su mérito, sino la gracia de Dios en ellos. Entonces, pues bueno, rito penitencial, ese y todos, pero que lo vivamos, que lo vivamos. El Kyrie. Como sabéis, es una palabra griega. Significa, Kyrie significa Señor, Señor. Entonces, Kyrie eleison, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Es como una prolongación, por una parte, del rito penitencial, el ten piedad, y por otra el Kyrie, esa proclamación de Cristo como Señor, nos está ya introduciendo en el Gloria. Hay una señora española, una gallega famosa que se llamaba Egeria. ¿Alguien la conoce? La Virgen Egeria, en el siglo IV, pues se fue a Tierra Santa. Y además debía ser una buena secretaria porque tomó muchas notas y muchos apuntes. Entonces se conserva el diario de la Virgen Egeria, y se puede leer, lo podéis comprar, se vende. Entonces ella describe que en el siglo IV, pues en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, pues dice, en su diario de la peregrinación describe estas aclamaciones en la iglesia de la Resurrección de Jerusalén durante el oficio lucernario. Dice ella, un diácono va leyendo las intenciones, las peticiones, y los niños que están allí muy numerosos responden siempre Kyrie eleison, y sus voces forman un eco interminable. Entonces, ordenación general del misal romano. Dice, es un canto, el Kyrie, con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Entonces tiene esa doble... Por una parte se proclama su soberanía, su realeza, y por otra se prolonga el rito penitencial pidiendo ten piedad de nosotros. Y nos hace así de prólogo, pues, al Gloria, al Gloria. Gloria es un himno del siglo IV, es un himno del siglo IV. No es propiamente bíblico, tomado de la Biblia, de la Escritura, pero es parecido, está compuesto en una semejanza a los himnos que encontramos en la Biblia. Y dice, que nadie se dé por aludido, dice aquí, pertenece al género de los llamados idiotici. Es un tipo de himno, os digo que nadie se dé por aludido. Ordenación general del misal romano. Es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y Cuaresma, en las solemnidades, en las fiestas y en algunas peculiares celebraciones más solemnes. Entonces, ¿qué estructura tiene el Gloria? Pues hay una introducción, después una alabanza al Padre, una alabanza al Hijo, al Espíritu Santo, lo hemos dejado por ahí, y un final doxológico. Y recuerda también, pues eso, el Gloria que cantan los ángeles de alegría con el nacimiento del Señor.
es también como una introducción, igual que allí pues era Jesucristo, el misterio de la encarnación, la salvación de Dios que entra en la historia, pues aquí también es el comienzo de la celebración, donde la Iglesia exulta porque está celebrando el misterio de la salvación. Y finalmente la oración colecta. Al principio no había textos escritos y al principio no había una oración colecta. Entonces, a partir del siglo V, en la época del Papa San León Magno, en Roma, es donde se empiezan a recoger las primeras oraciones, que después se van a utilizar ya como oraciones fijas dentro de la liturgia. ¿Por qué se llama oración colecta? Pues tiene dos sentidos. Primera, se refiere a es la oración de la comunidad reunida al final de la procesión. O sea, la asamblea en esa procesión entra, se reúne y ora. Y el otro sentido es que recoge las intenciones de los fieles para presentarlas a Dios. Entonces, claro, es el sacerdote el que en nombre de toda la comunidad presenta a Dios esa oración. Una manera buena, esto bueno lo digo ya entre paréntesis, pues de poder vivir mejor la misa es que tengáis un misal pequeñito, o también se puede descargar en los teléfonos móviles, ahora se lleva de todo ahí, pues se puede tener el misal. Se puede descargar y tiene el misal y pues bueno, martes de la semana 28ª del tiempo ordinario, pues le das ahí, te sale la misa del día. Entonces vas a misa un poquito antes y te lees la oración o la oración del domingo. Fijaos, estos domingos anteriores, domingo 26, domingo 27, las colectas, la liturgia romana, os decía que muchas de estas se escriben en el siglo V, San León Magno, pues la liturgia romana tiene como característica la sobriedad y la sencillez. Entonces son oraciones breves, en el Oriente son más largas, más exuberantes, en Roma es cortito, al grano, pero en 4 o 5 versos te da una sustancia enorme, y a veces proclama eso, canta los atributos de Dios. Esa es también como la estructura que tiene la colecta. Primero, dirigirse a Dios, al Padre, siempre con un atributo, Dios de misericordia. Se le alaba o se le da gracias en referencia a ese atributo y después se le pide algo. Y al final siempre termina por Jesucristo nuestro Señor. Es fácil, claro, si yo os pregunto ¿por qué la Iglesia termina todas sus oraciones diciendo te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo? ¿Por qué terminan así todas las oraciones? Porque Jesús dijo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Pues eso, Entonces, fijaos, pensad, a mí me encanta esa idea, pensar cómo tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Pues fijaos eso, para Dios Padre, cuando la Iglesia menciona te lo pedimos por Jesucristo, es como tocarle la fibra más íntima del corazón del Padre.